sumar los puntos centrales de this presentation. De esta presentación. Yeah. Okay. To begin this talk, Para comenzar con esta conferencia, to give you an idea of why I think border studies are important, para darles una idea de por qué los estudios fronterizos son importantes and why we should be networking more y por qué across tenemos que estar interactuando a lo largo de las fronteras, continents and nations, de los continentes y naciones, is that a lot of the issues that have to do with borders are common issues. es que muchas de las situaciones que se presentan en las fronteras son situaciones comunes para todos los países. As we know, I mean, this notion of the borderless world Como sabemos, esta noción de un mundo sin fronteras was a brief utopia fue una corta utopía that was expounded right after the fall of the Berlin Wall. que se expandió muy extensamente después de la caída del muro de Berlín, But ironically, globalization pero irónicamente la globalización and security issues issues problemas con la seguridad nacional have made borders become larger than life yet again. han hecho que las fronteras se extiendan mucho más que la vida. So borders are now everywhere, Así es que tenemos fronteras a todo lo largo de los países in everyday life too. y también en nuestra vida diaria. So I can read this, maybe it's a bit easier. Globalization La and security globalización y la concerns, seguridad y los problemas de seguridad, among other issues, entre otras situaciones, have, and despite the fact that we live in a network society, tienen y presentan, a pesar de que tenemos una interacción entre sociedades, have put borders at the center of debates que han colocado a las fronteras en el centro de debates. on power relationships En lo referente a relaciones de poder, between local, central, international, entre los poderes internacionales, locales y federales, debates on territoriality, debates entre la territorialidad, what is a region, how do you create a region, for example. cómo creamos una región, por ejemplo. In Mexico there was a big experiment, la regionalización, En México tuvimos un experimento muy grande, la regionalización, in the 90s, which En- was en los 90s. this is a big issue and it's a complex one. It's about borders. Este fue un problema muy extenso y muy complejo acerca de las fronteras. Regional cooperation, like NAFTA, or en español es el Cooperación FTA, regional como el Tratado de Libre Comercio, whether or not exists anymore, si existe o no existe en estos tiempos, and the post-colonial relations that are interlinked with regional cooperation y las relaciones poscoloniales que están vinculadas con la cooperación regional in North America, in Europe, en Norteamérica y en Europa, in Eurasia, en Eurasia and in South Asia as well. y también en el sur de Asia. Questions of identity and citizenship Relaciones de identidad y nacionalidad are about borders. acerca de nuestras fronteras. Again, security, economy, and the environment, global climate change. Tenemos situaciones de seguridad, de economía, del ambiente referente al calentamiento global. And finally, to go way up at the level of international relations, Y para irnos al nivel de relaciones internacionales, geopolitics and geoeconomics. geopolítica y geoeconomía. Okay, so my observation, it's about borders. Esta es mi observación acerca de las fronteras. Próxima. But that's everything, isn't it? Almost. Eso es casi todo, ¿verdad? So if we are fronterólogos, Si we nosotros have to have somos we have fronterólogos, to focus on something. tenemos que enfocarnos en algo. And so the question about border studies, I think that is quite important, is what is it that we're looking at? Así es que la pregunta como estudiosos de las situaciones de las fronteras es ¿qué es lo que nos tenemos que observar? Is it, for example, the border itself, ¿Tenemos que fijarnos en la frontera como sí misma? the physical, political border that we see and experience, ¿La frontera física, política que nosotros experimentamos? and a place where a lot of empirical research takes place, ¿O el lugar donde la investigación empírica se lleva a cabo? like here in Juárez? Como aquí en Ciudad Juárez. Or is it rather the processes behind the making of the border Pues en realidad los procesos que generan la frontera and remake the border? y que la vuelven a hacer. So you could argue that it's not so much the physical border, Podemos comentar que no es solamente la frontera física, but we should look at borders as indicators pero también debemos de ver las fronteras como indicadores, and reflections
y reflexiones of social spatial dynamics, de social las, spatial dynamics. de las relaciones socioespaciales. And in fact, we can do both of these. Y de hecho podemos hacer ambos estudios. In fact, in many cases, we have to, De hecho tenemos que hacerlos. because the physical border is a clear determiner or conditioner of everyday life. Porque la frontera física es un determinante de la vida diaria. At the same time that it's also an institution, a set of rules, a set of behaviors and attitudes. Y al mismo tiempo es un entorno que genera mentalidades y modos de trabajo. So if we take these 2 points of view together, we can say that borders are institutions, Si nosotros consideramos estos dos puntos, podemos decir que las fronteras son instituciones. formal and informal institutions. Instituciones formales e informales. Very basic, but I think a good kind of starting point. Muy básicas, pero son muy buen inicio. Okay, so I promised you to kind of give you an overview, Yo les prometí darles una vista general, past, present, and future. pasado, presente y futuro. And border studies has changed one heck of a lot. Y los estudios fronterizos han cambiado mucho. They've exploded. Ellos han explotado, Empleado muchísimo. Yeah. se han ampliado mucho In the last 25 years. en los últimos 20-25 años. So I think it's interesting to go back and see how this study, this field of investigation has developed. Yo creo que es muy interesante que vayamos al pasado para ver cómo se ha desarrollado este campo de estudio. Okay, so again, a couple of observations. Tengo aquí unas observaciones. Study of borders, El estudio de las fronteras, like most other areas of scientific investigation, como la mayor parte de otras áreas de investigación científica, has reflected ha reflejado the changing spirit of the times, el espíritu de cambio de los tiempos, the zeitgeist of the period. los ciclos del periodo. So it's very much linked to the present. Está muy always. entrelazado con el presente. And at the same time, border studies are an excellent mirror of conceptual change and conceptual development. Y al mismo tiempo los estudios fronterizos son un espejo excelente para los cambios conceptuales y de desarrollo. For example, we can trace in border studies, Podemos rastrear los estudios de fronterizos, starting from 1880 till the present, que empezaron en los 1880 hasta este tiempo, a shift from determinism, un cambio en el determinismo, positivism, positivismo, to social construction. al constructivismo social. So in the same way that many other areas of social science have changed. En la misma forma que otras áreas de las ciencias sociales han cambiado. Very important in border studies, we have shifted, I think, quite clearly Es muy importante en los estudios sociales que hay un cambio muy importante from a focus on nature del enfoque de la naturaleza and the environment y el ambiente to a focus on society. a enfocarnos en la sociedad. In very early times, all borders were natural borders, Muy al principio de los tiempos, las fronteras eran fronteras naturales, in the sense that nature presented us the conditions with which to create borders. en el sentido de que la naturaleza nos presentaba cómo delimitar las fronteras. And now it's really a focus on how society creates borders. Y ahora es el enfoque en cómo las sociedades crean sus fronteras. Another interesting aspect about border studies that I will discuss Otro punto muy importante de los estudios fronterizos que voy a discutir is that it's become very ethical and philosophical. es que se está volviendo un tema muy ético y filosófico. So questioning state violence, Vamos a cuestionar la violencia del Estado, for example, here on the US-Mexican border, por ejemplo, aquí en la frontera Estados Unidos-México, as a moral and ethical problem. como un problema moral y ético. It's a big issue in border studies, Es un problema bastante grande en los estudios fronterizos, here and in Europe. aquí y en Europa. So, border studies, and the last one, reflect change and continuity in the progression of ideas. Así es que los estudios fronterizos también reflejan tanto los cambios como la continuidad en la progresión de las ideas. So, old ideas have not totally gone away. Las ideas antiguas no se han desaparecido, They coexist with new ones, coexisten con las ideas nuevas, sometimes in tension, a veces tienen tensiones, sometimes they productive tension, a veces tienen tensión productiva, sometimes create problematic situations. a veces crean problemas o situaciones problemáticas. And I have a map here in my presentation just to give you an idea when I'm talking about Huntington's clash of civilizations. Aquí tengo un mapa en mi presentación de cómo se han confrontado estas ideas en la civilización. Old meets new, Lo viejo conoce a lo nuevo,
but providing a very negative kind of narrative. pero produciendo una narrativa muy negativa. Okay. So if we look at, just to give you a little bit of the historical background here. Para darles un poquito de antecedente histórico, Okay, this is Europe. This is where I've been doing most of my work. esta es Europa donde yo he hecho la mayoría de mi trabajo. And this is a kind of interesting map. It just shows you how borders have shifted. Y este es un mapa muy interesante que muestra cómo las fronteras han cambiado Since Roman times. So in the last almost 2,000 years, desde los tiempos de la antigua Roma, hace más de 2000 años. and how nations have emerged. Y cómo las naciones han emergido, Some have disappeared, algunas han desaparecido and others have succeeded in becoming nation states. y algunas se han tenido éxito en convertirse en naciones-estado. But even those that have succeeded in becoming fully fledged nation states Pero a pesar de que han sido exitosas en convertirse en naciones-estado, have also experienced many shifts, changes in their own borders. también han experimentado muchos cambios en sus fronteras. The lesson is La lección es, that borders are seldom permanent. las fronteras son rara vez permanentes. So it's one thing we have to keep in mind. Es algo que siempre tenemos que mantener fresco en nuestra mente. Okay, next one. This is another interesting map. Este es otro mapa muy interesante. And I just as a by way of illustration, Esto es para ilustrar, just to show how borders really highlight a lot of important historical contexts. para mostrarles cómo las fronteras han encuadrado muchos eventos importantes históricos. This map was compiled by a Hungarian colleague, Este mapa fue compilado por un colega húngaro, Zoltán Hajdu. Sultan Highland. Yeah, and the map shows, in fact, the stability measured in years and of borders. Y este mapa muestra la estabilidad de las fronteras a través de los años. And you can see a very marked west-east division here. Y como pueden ver la marcada diferencia entre el este y el oeste. Look at Spain, Portugal's borders. Fíjense las fronteras de España y Portugal, But look at the borders of Central Europe. pero vean las fronteras en Europa Central. Okay, so it's telling a story of stability, of change, Esto nos está demostrando la estabilidad del cambio and where major ideas about stateness and nationality emerged. y donde las más grandes ideas de nacionalismo y Estado han emergido. England, Spain, well, France definitely, and to an extent Spain. Inglaterra, España, Portugal. Okay, just another map to show you kind of interesting historical progressions. Esto es solo para mostrarles las progresiones históricas muy interesantes. Okay, now I don't want to overcomplicate this, No quiero hacer esto muy but I complicado, just want to give you, as a good professor, pero quiero darles como un muy buen profesor que soy, el profe. kind of give you an overview of different schools of thought Quiero darles una idea general de las diferentes escuelas de pensamiento in the area of border studies, en el área de los estudios fronterizos, but primarily from a point of view of a geographer. pero mayormente desde el punto de vista de un geógrafo. So if you're a sociologist, Así es que ustedes, si son sociólogos, ethnographer, etnógrafos, anthropologist, antropólogos or economist, o economistas, so excuse me, por favor, perdónme, this is not a complete overview of everything. no es una visión general completa. But I think it gives you a good idea about where border studies came from and where it is going. Pero yo creo que nos da una muy buena idea de dónde vienen los estudios fronterizos y hacia dónde se dirigen. It's very interesting to go back to the old documents. Es muy interesante revisar los documentos antiguos, How people were writing and talking about borders 140 years ago. cómo las personas estaban escribiendo y mencionando las fronteras hace 140 años, At the same time that European states were in violent conflict with each other. esto al mismo tiempo que los estados europeos estaban en conflictos unos con otros, Imperial competition. en conflicto imperialista, Yeah, competition, an imperial competition, imperialist competition. competencia imperialista. Yeah. And there, the idea, a very strong idea, Y aquí nace la idea fuerte, a almost dominating idea, la idea dominante, was that borders, border lines and frontiers era que las líneas fronterizas y las fronteras are markers of socio-ecological space. son indicadores de Ecológico. son indicadores ecológicos, socioecológicos. Socioecológico. So that is that human, it's very similar to the animal world. Es muy similar al crecimiento de los animales. The human world
el crecimiento humano creates its territoriality crea esta territorialidad in a Darwinian struggle en la lucha darwiniana to survive. para sobrevivir. And there is a direct Y hay una relación directa and causal y causal between the environment, entre el ambiente, the kind of environment, el tipo de ambiente and the development y el of desarrollo civilization. de las civilizaciones. And the border Y las fronteras is one indicator es uno de los of indicadores civilizational development. del desarrollo de las civilizaciones. So, in fact, it's also a teleological, Esta es una situación teológica, teleológica, teleológica, so that the nation state, así es que el the Estado-nación, modern nation state, el Estado moderno, is basically a product of biological natural development. es un resultado de un desarrollo fijo, natural y biológico. Yeah, eso. And this is something that very controversial, because you can imagine Esto es algo muy controversial, como pueden darse cuenta. if you can say that there is a natural law Si podemos decir que hay una ley natural that is determining your borders, que determina nuestras fronteras, it gives you a good excuse esto nos da una muy buena excusa to violently, para violentamente, militarily militarmente, invade, invadir, expand, expandir and conquer and take over y other areas. conquistar otras áreas. It's natural destiny. Es el destino natural. And this is something that was very much used by the Nazis Esto fue una perspectiva que utilizaron los nazis to legitimize para legitimizar their Germanization of Europe. la alemanización de Europa. Very strong idea, Una idea muy fuerte, but because of World War II, pero debido a la Segunda Guerra Mundial, fell into disrepute, esto cayó en esta desreputación. challenged as something pseudoscientific, Se cuestionó lo pseudocientífico, something that was not really scientific, algo que no fue realmente científico, but more ideological. pero fue más ideológico. It was challenged by the idea that the possibilist, Fue confrontado por la idea de la escuela positivista, where the idea that there's no inevitability to the development of the nation state. donde no es inevitable el desarrollo de las naciones. There's no natural law. No hay una ley natural. It's a historical possibility. Es una posibilidad histórica. So borders and states can emerge, Así es que las fronteras y los estados pueden emerger, but if they do, pero si lo hacen, it's a result of a complex process of historical community building. es un resultado de una interacción física complicada. And there are no natural borders. Y no existen fronteras They're all naturales. man-made. Todas son hechas por el hombre. The interesting thing about determinism and possibilism Lo interesante del posibilitismo y determinismo is that the determinist school is very strongly German, es que la escuela determinista es fuertemente alemana and the possibilist is strongly French. y la escuela posibilitista es francesa. Then they reflect very different ways of understanding the emergence of the nation state and the folk and the nation. Y ellos analizan de manera diferente el nacimiento del Estado-nación. So neither of them are absolutely objective. Así es que ninguna de las dos escuelas son absolutamente objetivas. Okay, bear with. I know this is heavy stuff. Ok, sigan conmigo. Yo sé que esto es un poquito pesado. What about functionalism? ¿Qué podemos decir del funcionalismo? Functionalism is basically an attempt to collect facts about borders. El funcionalismo es un intento de juntar hechos de nuestras fronteras. Let's not be ideological, No es ideológico, but let's be empirical. pero es un trato empírico. So the idea is that we are studying the structure, Así es que las ideas que estamos trabajando son estructura, the function, la función, the morphology, la morfología and the historical evolution of these functions and structures y la evolución fisiológica de estas situaciones, in order to understand what borders are and what they do. para poder entender lo que son las fronteras y qué es lo que hacen. In many ways, an answer to determinism, En muchas formas, la respuesta del determinismo to make political geography para llevar a cabo la geografía política, to give it again a new status, a more positive status. para darle un estatus más positivo. And this is still an important area of research, Este es un área muy importante de investigación, but it's very much, you could say, an attempt to objectivize borders. pero es una función para objetivizar las fronteras. What is out there
¿Qué hay ahí? That is the fact. Ese es el hecho, And that's the truth. esa es la verdad, And that's what we want to discover. eso es lo que nosotros queremos descubrir. Without ideology Sin ninguna ideología and without any kind of value judgment. y sin ningún juicio de valor. Yeah, or ethical kind of, let's say, valuation. O alguna evaluación ética. It's very strong in the United States, the Esto- functionalist school, La escuela funcionalista es muy fuerte en los Estados Unidos and clashes in the 1980s y tuvo un confrontamiento muy fuerte en los with, 80s with the critical sciences, con las ciencias críticas, where the resurgence of, let's say, post-Marxist, donde los investigadores Postmodern. marxistas where they're looking at the actual, seeing how the border is part of the system, que ellos estaban analizando cómo es la frontera parte de este sistema, the capitalist system, del sistema capitalista and the power relationships, y de las relaciones de poder, the inequalities, las inigualdades, the dependencies las dependencias that are inherent que son hereditarias in an ever more global capitalism. en un capitalismo más global. What is the role? What is the function of the border there? ¿Cuál es la función de la frontera en estas situaciones? So basically, a regulator of interstate and intercultural relations Básicamente es un regulador de las relaciones interestatales within the greater logic, con una mayor lógica, you could say, of the world's, let's say, dominating power structures. podemos decir de las estructuras de poder que dominan al mundo. So it could be economic, Puede ser económico, could be chauvinist, patriarchal, puede ser chauvinista, patriótico, colonial, etc. etcétera. So here it's a complete shift to a much more, ideologically, to an extent, fed understanding of borders. Aquí hay un cambio más a la ideología del entendimiento de las fronteras, Basically saying that you cannot be objective about borders. comentando que no puede ser un objetivo con respecto a las This fronteras. is very much a question of who you are and where you are positioned. Mayormente es una pregunta de quién eres y cómo estás posicionado. And at the same time, Y al mismo tiempo, this notion of constructivism, esta noción del constructivismo, which I think everybody has more or less heard, la que yo creo que la mayoría de ustedes han escuchado o están familiarizados con ella, yeah, how we socially negotiate borders. cómo negociamos socialmente las fronteras. This is, I would say, one of the leading paradigms right now in border studies. Este es uno de los paradigmas más importantes que conduce nuestros estudios. So again, we're back from the physical border to the process. Así es que de nuevo volvemos de la frontera física al proceso, Socio-political processes en los procesos sociopolíticos that create categories of difference. que crean las categorías de diferencias. Borders are always relational. Las fronteras siempre son relacionales, They're never given. nunca ceden, They don't fall from the sky, no caen del cielo and they are always contested. y siempre están siendo cuestionadas. And you can see that, in fact, When- the reality of the picture is that we can oftentimes have a mix of these different perspectives on borders. Como ustedes pueden darse cuenta, nosotros podemos tener una combinación de estas ideologías en nuestras fronteras, Which makes the thing a bit much more interesting. lo que hace nuestros estudios un poco más interesantes. Okay, that was kind of a maybe very basic overview. Esa fue una visión muy general y muy básica. And let's see. So, what I want to do now is kind of give you a couple of illustrations. Lo que quiero mostrarles son unas ilustraciones. First, I just want to ask how much time is left for. Quiero preguntar cuánto tiempo nos queda. Anybody have an idea? ¿Alguien que me pueda decir? All the time that you need. Oh, that's really Sorry. generous. Muy generoso. Okay, so just to go back to what I was saying in kind of briefly. Solo para regresarnos a lo que estuve mencionando, When we go to the very beginnings of border studies, cuando vamos al inicio de los comienzos de los estudios fronterizos, German geographers los geógrafos alemanes, writing around 1880, alrededor de los 1880, as I said, they understand borders as a biological natural process. como comenté, ellos entendían las fronteras como un proceso biológico, Actually, more a fact, a biological territorial. más bien un hecho territorial. We actually call it socio-ecological. Socio-ecological.
De hecho, esto se llamaba socioecológico, because bears have territoriality, porque como ustedes saben, los osos tienen territorialidad and so do humans. y también los humanos. And so this is where the idea comes from. Y aquí es de donde surge esta idea. You mix in a little bit of Darwinism, Lo mezclamos un poquito con darwinismo and then you have a nice cocktail of y ya tenemos un cóctel muy sabroso understanding kind of the historical necessity of borders. para comprender la necesidad histórica de las fronteras. Okay, but in fact, this school was not just about determinism. It was also about discussing the borders as a result of civilizational processes. Pero esta escuela no fue solo el determinismo, sino para también presentar los procesos fronterizos. In one way, they expressed the nation state as kind of like an endpoint in history. En cierto punto ellos presentaban el Estado-Nación como un punto final, Like Fukuyama, end of history, como Fujiyama en historia, about 150 years ago. alrededor de 150 años. So it's like the culmination of civilizational development. Es como una combinación del desarrollo social. And the civilizational achievement is to impose the political border Y el logro de las civilizaciones es imponer las fronteras políticas over the borderland sobre los territorios, to maintain control, para mantener control, to be able to control para ser capaces de controlar the line, las líneas, which is of course artificial. que claro es artificial. That's a civilizational achievement. Este es un logro de la civilización. However, they also said we have a problem Sin embargo, también ellos comentan que tienen un problema if the political line si la línea política does not coincide no se incorpora with natural cultural spaces. con los espacios naturales culturales. So, if you have a German nation Así es que si ustedes tienen una nación alemana and the political border is smaller, y la línea política es más pequeña, you have an unnatural situation, tiene una situación no natural, you have a tension. tenemos A tensiones crisis. y una crisis. And you see that this negative use of imperialist expansion is also, you can hear this in the Huntingtonian thinking. Como pueden ver, estos usos negativos, esta expansión imperialista, es un modo de pensar huntingtoniano. And a lot of the stuff that comes out of Washington. Y muchas de los problemas que vienen de Washington And Russia as well. y de Rusia también. As I said, there were challenges to the determinism of the German school. Como comenté anteriormente, hubo situaciones fuertes, complicadas para el determinismo alemán, Which can be understood as kind of a resistance lo que presentaba una resistencia to German imperialism. al imperialismo alemán. A couple of maps. This is Friedrich Ratzel, who was basically the father of political geography. Este es un mapa de Friedrich Ratzel, es el padre de la geografía política. And he has here a map. It's an old map Este es un mapa muy antiguo of the border between Bohemia de la frontera entre and Bohemia Saxony. y Saxonia. So it was map was made before the German Empire became well, it's probably around 1880. So it's at the very beginnings of the German nation as a nation state. Este mapa fue realizado antes de aproximadamente en 1880, antes del nacimiento del Estado alemán. And the map shows us two things: Y el mapa muestra dos cosas: a political border la frontera política and the natural border. y la frontera natural. The natural border is mountains. La frontera natural son The montañas, political border is some kind of a negotiated line la frontera política es una línea negociada that separates Saxony from Bohemia. que separa Saxonia de Bohemia. For Ratzel, this is a bad border. Para Ratzel, esta es una frontera muy It's mala, an incomplete es una frontera incompleta, natural border. una frontera natural incompleta. Interesting concept. Es un concepto muy interesante. Another two maps that I took from Ratzel's book, Dos mapas más que tomé del libro de Ratzel. and I'm not going to go into any detail here, just No to voy a give you an entrar en idea of how detalles con borders were ellos. studied a long time ago. Nada más quiero presentarles cómo se estudiaban las fronteras antes, hace mucho tiempo. On the left, kind of a map of railway lines A su izquierda un mapa para hacer líneas de ferroviarias between the German and the Russian Empire, entre los imperios alemanes y ruso, which basically indicates different levels of civilizational development. que básicamente muestran un desarrollo muy diferente en el área.
On the left, you see the German territory. A la izquierda ustedes ven el territorio alemán, A completely occupied space, un espacio completamente ocupado, a natural space. un espacio natural, And on the other side, y el otro lado, Russian Empire, el imperio ruso, control over what is actually Poland. controlando lo que es de hecho Polonia, So a very undeveloped, un área muy poco desarrollada, unnatural kind of a borderland situation. una región fronteriza muy poco desarrollada. And the other one is a map before the colonial border making in Africa Y el otro es un mapa de las fronteras coloniales en África, between the Darfur and the Wadai regions. entre las regiones de Darfur y Wadai. Wadai. And Ratzel is basically showing how in primitive societies we have borders too. Y Ratzel muestra aquí cómo también en las sociedades primitivas And we have existen borderlands. fronteras, que también hay fronteras, And borderlands, zonas, zonas fronterizas, that serve to kind of facilitate communication. que facilitan la Between communities. comunicación entre las comunidades. But then the colonial powers draw the line, Pero los poderes coloniales marcaron líneas and so created Sudan. y And Chad. crearon Sudán y Chad. So British, French negotiators took a ruler, drew the line, Los negociadores franceses y ingleses, ellos tomaron una franja the natural borderland disappears. y la frontera natural desaparece. This is kind of a dramatic map of Hungary after World War I, Este es un mapa muy dramático de Hungría después de la Primera Guerra Mundial, because the decision of the Versailles Peace Treaty porque la decisión del Tratado de Versalles resulted in the dismemberment of the Austro-Hungarian Empire, resultó en el desmembramiento del Imperio Austrohúngaro and Hungary lost 2/3 of its y territory. Hungría perdió 2/3 de su territorio. And this was in 1920s, Y esto fue en los 1920. and this was understood politically Esto se entendió políticamente as an unnatural, as an unnatural act como un acto no natural, against natural law. en contra de la naturaleza, de la ley de la naturaleza. And a couple of interesting kind of illustrations from that period around the 1920s, the Hungarian border trauma, the way borders were portrayed here, for example. Aquí se muestra cómo se estaba definiendo la frontera húngara, The Hungarian text says Hungary's geographical unity. cómo se presentaba la integridad de húngara. Corazoncito aquí. Aquí tenemos el corazón So it's a biological unit. y es una unión biológica Functions as a unit que funcionaba como that unidad, has been cut apart que ha sido by political borders. que ha sido desmembrada por las fronteras The políticas. destruction of natural borders. Esta es la destrucción de las fronteras naturales. Now, going from that kind of emotional, Vamos a ver de este punto the more objective border, de estas fronteras emocionales a algo do más some fact más finding. físico. Estos son hechos. This is basically a way to kind of make historical typologies of how borders emerged. Esto es la explicación de los antropólogos cómo han surgido las fronteras. Whether the border existed Si existió la frontera before antes urbanization and development, de la urbanización y el or whether desarrollo, it was superimposed, o que fue sobrepuesta. for example. So here the idea is just to try to Aquí la idea es de collect objective facts about borders. de juntar hechos relevantes de las fronteras. It's a kind of a positivist way of looking at borders. Es un modo positivista de ver a la frontera. We're not trying to judge anything here. No queremos juzgar aquí a nadie. And here it was a big thing in the 1930s, Esta 40s, es una situación muy functionalists, importante de la parte funcionalista en los 1930s to study the effects of political border changes. para estudiar los cambios de las fronteras políticas. For example, in the case of after World War I, Germany was also reduced in size. Por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial, Alemania se redujo en tamaño. And there was like the free state of Danzig, which was kind of like an exclave. A free city actually was created. Se creó una ciudad libre
So you create a political, geographical problem, Esto creó un problema geopolítico and the idea is to find out objectively what are the issues, how is it being resolved, y la idea es de generar información fidedigna para ver qué fue lo que sucedió but in an objective manner. de una manera objetiva. Okay. So let's jump to the present. Vamos a brincar al presente. I would say that in the present day situation of border studies, Yo quiero decir que en estos tiempos los estudios de la frontera we have inherited everything from the past, hemos heredado todo del pasado and some of the ways of thinking are continuing on to this day. y muchas maneras de pensar continúan hasta estos días. But since 1989, I argue, Pero yo digo que hasta 1990, especially since 1989, especialmente desde for 1990, very particular reasons, por muchas razones we particulares, see a marked shift, hemos visto un cambio muy marcado, a marked impulse to border studies. un impulso muy importante a los estudios fronterizos. So what is new? Así que, ¿qué es lo nuevo? Okay, talking as a geographer, Hablando como un geógrafo, I would say an interdisciplinary and critical approach to understanding, yo digo que es un entendimiento, un enfoque interdisciplinario y crítico, multidisciplinary, un enfoque multidisciplinario and often interdisciplinary. y muchas veces interdisciplinario. Before, it was very much separated according to disciplines. Cuando antes era estaba muy separado por disciplinas. Another thing that is new Algo más que es nuevo is that we are interrogating the why and the how. es que estamos haciendo las preguntas del quién y el por qué. Why and how are categories of difference being made, ¿Por qué y cómo son categorías de lo que son diferencias que se han hecho? and what kind of social impacts do these categories have? ¿Y cuál es el impacto social que estas categorías tienen? How is it affecting everyday people? Si esto afecta a la gente todos los días. And I think another new and important perspective Yo creo que otra perspectiva muy importante que es nueva is looking at borders es observar a las fronteras through the local perspective, desde una perspectiva local. how it affects local lives Cómo afecta las vidas locales in border regions and border cities. en las regiones fronterizas y en las ciudades And fronterizas. this is also a very rich area of and potential comparative Esta es una lección international comparative study. para los estudios comparativos internacionales. So, I mean, the situation in Juarez, the situation on the Colombian-Ecuadorian border, the situation in many border Así es que las regions. situaciones de las fronteras de Ciudad Juárez en la frontera de Colombia con Ecuador, What does the securitization of the border mean donde hay un aseguramiento de las fronteras, for everyday life? esto sucede en la vida diaria, todos So- los días. You have no control over local things anymore. Así es que no tenemos un control sobre las situaciones locales. If you think about Colombia's borders, Si ustedes piensan en las fronteras colombianas, the intercontinental war against drugs la guerra intercontinental contra las drogas makes local borders much more difficult to negotiate. hace que las fronteras sean mucho más difíciles de negociar. And I think, okay, again, the present situation. I think, La situación en el presente, yo creo, and here I'm repeating, I think this is one of the main features of border studies today, is that we're y esta es una de las transcending, características más importantes de los estudios fronterizos actuales. we are transcending borders. Somos fronteras que are cruzamos, transcending, we are- trascendentes, Estamos superando las fronteras. estamos superando las fronteras. We are creating perspectives that transcend disciplinary borders. Estamos creando fronteras que están trascendiendo las fronteras Disciplinarias. disciplinarias. Sí. We're creating a kind of transdisciplinary, I guess, field of research. Es un campo de estudio transdisciplinario. Okay. And then the assumptions, I think, have also changed. Y lo que asumimos también ha And cambiado. I'm repeating what I said before. Estoy repitiendo lo que había comentado. Borders are not just there. Las fronteras no solo están ahí, They're not just given, no solo se han dado, but they are made pero ellas están at siendo different construidas levels, by en muchos different actors. diferentes niveles diferentes por muchos actores and in different ways. y en diferentes formas. Scientific knowledge El conocimiento científico is still important. sigue siendo muy importante. So, I'm not an enemy of number crunching, Yo no soy un enemigo de estar manejando los números, quantitative studies. de los estudios cuantitativos, But scientific knowledge in our traditional understanding pero el conocimiento científico en nuestro is entendimiento cotidiano not privileged over everyday understandings of borders. no está privilegiado por el entendimiento diario de las fronteras. Everyday narratives
la narrativa diaria, artwork, el arte, film, las películas, literature, la literatura, everyday geopolitical maps in people's heads, los mapas geopolíticos cotidianos en la mente de las personas, newspaper cartoons. las caricaturas en los periódicos. See, this is a just as important source of information Este también es una fuente muy importante de información, as carrying out the traditional survey, como también el llevar a cabo una encuesta, quantitative survey. una encuesta cuantitativa. Border studies in the present situation, I think, is very critical. Los estudios fronterizos en nuestro presente son muy So críticos, borders are questioned. así que se cuestionan las fronteras. And they go as far as to challenge the idea that borders actually make us safer. Y llegan hasta mencionar o retar la idea de que nuestras fronteras nos hacen seguros. Yeah, they call it the illusion of the border. Ellos lo llaman la ilusión de la frontera. There are a lot of groups out there. If you just go on the internet, there's like no borders. Hay muchos grupos que ustedes pueden buscar en la internet que dicen sin fronteras. Yeah, and so they're very activist groups who think borders are a crime, Son grupos muy activos que mencionan que las fronteras son un crimen and they participate in the border studies community. y ellos participan en los estudios de las comunidades fronterizas. And I think another important issue, which kind of builds on what I just said, kind of develops out of what I just said, Yo creo que otra situación muy importante de lo que yo he mencionado is that ethical questions are very central now. es que las cuestiones éticas son muy centralizadas ahora. They're either explicit or Ahora at son least explícitas implicit o implícitas in contemporary border studies. en los estudios fronterizos contemporáneos. So again, a little bit of repetition, Un poquito más de repetición, but a focus on the state violence, pero si nos enfocamos en la violencia del Estado, or you could say systemic violence, o como podemos decir, violencia sistémica and its consequences for groups and individuals. y sus consecuencias para los grupos e individuos. Also asking the question, how can you govern democratically a border? También nosotros preguntamos cómo podemos gobernar democráticamente una frontera, How can you have more local control over how you use the border? cómo podemos tener un control gubernamental y cómo usamos la frontera. Yeah, local governance of borders. Is it possible? La gobernancia local de las fronteras es posible. I think this is a here in North America, but not only here, a big issue. Yo creo que no solo aquí, sino también en Norteamérica es un problema muy grande, Because here you have the two federal governments basically just falling down on your heads. Just porque aquí tenemos a los dos gobiernos federales trabajando sobre nuestras cabezas. And so oftentimes it's difficult to see a way out of that. Muchas veces es difícil encontrar la salida de esta situación. The bottom-up perspective, La perspectiva desde abajo, seeing the border from let's say below, ver la perspectiva de la frontera desde abajo, rather than from the view of God or the state. en vez de la visión del Estado o la visión de Dios. You know, basically giving it a much more realistic, I think. Esto nos da una visión más realista de la frontera. And I think very importantly, concerned with human suffering. Y yo creo que esto es muy importante con lo relacionado al sufrimiento humano. Okay, this is, I think, a very central issue, and it's amazing that people don't scream at this, because Esta es una situación muy importante y es sorprendente que la gente no grite sobre estas situaciones. 40 years ago you would have been laughed out of an auditorium Hace 40 años ustedes se hubieran sido reídos aquí en este auditorio, because this would not have been understood as scientific. porque esto no hubiera sido entendido como científico. So it would be nonsense, Esto no hubiera hecho sentido. unverifiable garbage. Esto sería basura que no pudiera ser verificada. And today this is at the center of our discussion. Y el día de hoy este es el centro de nuestra discusión. So ideas, attitudes change too with the times. Así es que las ideas y las actitudes cambian con el tiempo. Okay, so here's a couple of pictures to show you what people in contemporary studies do. They Aquí symbolism. tenemos unas fotos de lo que hacen los estudios de las ciudades fronterizas. Okay, this is not your your Esto no es functional Europa. map, your functional map of a border. Este es el mapa funcional de la frontera. This is not. This is more or less a symbolic Esta es representation. una representación científica. You have here Simbólica. Arica in Chile. Aquí tenemos una foto de Chile, Arica, Arica, the northernmost city of Chile, la ciudad más al norte de Chile, which became part of Chile after the Pacific War. la que se volvió parte de Chile después de la Guerra del So the Pacífico. border to Peru and Bolivia is not far. Así es que la frontera con Perú y Bolivia no está muy lejos. Arica siempre Arica. Arica siempre Arica, Mayor es mi lealtad. mayor es mi lealtad. I am at the border.
Yo estoy en la frontera. I am more patriotic than you guys in Santiago. Yo soy más Is the patriota que message. ustedes en Santiago. A city full of soldiers, full Es of una military, ciudad llena de militares, where the border is being reorchestrated donde la frontera está siendo reorquestada as a symbol of national sovereignty. como un símbolo de soberanía nacional. I would say the situation has improved a lot since the Pinochet regime. Yo puedo mencionar que esta situación se ha mejorado mucho desde Enrique los really tiempos de did- Pinochet, Well, Enrique had this kind of tense, donde Arica close tuvo estas relationship with situaciones military tensas con los militares, as a border city. como una ciudad fronteriza. But you can see this in a lot of border towns. Pero esto lo pueden ver ustedes en muchas ciudades fronterizas. This idea that the border, because we're at the border, Porque debido a que estamos en la frontera, we are more national than. nosotros somos Have to más be more nacionalistas national. o tenemos que ser más nacionalistas que el resto de This is del a país. narrative that is often told in border studies. Esta es la narrativa que se comenta mayormente en los estudios de... On the right side, you see the wonderful U.S.-Mexican border barrier. Y en la frontera, en la foto de la derecha, ustedes ven la barda fronteriza entre México y Estados Unidos. So I could spend an hour here just as a border scholar talking about the narrative of landscaping, Yo puedo national estar sovereignty, aquí frente a ustedes como académico mencionando cómo ha afectado el paisaje de esta barda. inscribing sovereignty onto the desert. Es cómo está involucrando la soberanía en el desierto. And I could probably write a PhD on this Y yo topic too. posiblemente pueda obtener un grado de doctor con este estudio. And I'm not saying that, I'm not being funny, I'm serious. Yo no estoy siendo chistoso, yo estoy siendo en serio, Because I think it's an important way of understanding borders. porque es un modo muy importante de estudiar a las fronteras. Another private borders ethnopolitics. And, Northern Ireland is an incredible laboratory of Aquí tenemos una foto de Irlanda del Norte, que es un buen laboratorio, how socio-ethnic borders de cómo las fronteras socioétnicas are reinscribed se vuelven a modificar over the political borders. sobre las sobre las fronteras políticas. Everyday practices, through everyday practices. Esto a la práctica diaria de la vida diaria. And we have two different narratives here. Y tenemos dos narrativas muy diferentes. We have the loyalist Tenemos a los leales and the Irish Republican. y los repúblicos irlandeses, republicanos irlandeses. Both pictures are taken in Belfast, Ambas fotos fueron tomadas en Belfast, which is part of the United Kingdom. que es parte del Reino Unido. Sovereignty is sovereign territory of the United Kingdom. Son estados soberanos del Reino Unido. This is reinforced on the left Esto está reforzado en la foto de la izquierda by the Cluen family, who says we are happily loyalists. por la familia Cluan, que dicen que son felizmente leales. So here the Northern Irish flag and then the UK flag. Aquí tienen las dos banderas, la del norte de Irlanda y la bandera del Reino Unido. Clear expression of loyalty to the crown. Una clara expresión de lealtad a la corona británica. On the right, you see A la derecha ustedes pueden observar a guerrilla action against state property, una acción de la guerrilla en contra del Estado, because the red pillar box, the post box, debido a que los buzones de correo son rojos, deben ser rojos. deben ser It's rojos. green. It's the color. It's the Irish color. Esto ya fue pintado de verde, es el color de They painted Irlanda. it green to say you guys are in Irish Republican territory, Ellos lo pintaron verde para definir que ellos están en territorio irlandés. and screw the political border. Y era el diablo con las fronteras políticas. And these borders have consequences if you don't understand what they mean, Y estas fronteras tienen consecuencias si ustedes no saben qué es lo que significa. and if you act in a way that is not corresponding to what the message is. Y si ustedes no actúan en el modo correspondiente con el mensaje, Okay, you can have serious problems. ustedes pueden tener problemas muy serios. Next one. Yeah, here again. Again, Belfast, the coding of space, the political coding of space. Aquí tenemos otras fotos de Belfast. You are now entering loyalist Sandy Road. Aquí están, ahora ustedes están entrando a Sandy Road, un área leal, As if it was a real state border. You are now entering. como si fuera una frontera real. Ustedes están entrando en este momento. Right, and on the right, a Irish Republican mural.
Y a la derecha un mural de la República Irlandesa commemorating Bobby Sands, conmemorando Bobby Sands, so Irish Republican activist who died in prison. un activista irlandés que murió en prisión. So this is border studies too. Esto también son estudios de las fronteras. How borders are being negotiated, the political, but the social and the urban borders, Cómo se negocian las fronteras urbanas, sociales y políticas. are being negotiated along religious, ethnic, cultural lines. Cómo se negocian las líneas religiosas, políticas y sociales. Yeah, it's also a Catholic Protestant division here. Very También hay una división muy importante católica protestante. Okay. And here, this is taken graffiti. Este es graffiti, Graffiti is another area of study. es otra área de estudio. Graffiti tells you a lot about border cities, El graffiti nos dice mucho de las ciudades fronterizas, border situations. las situaciones de las fronteras. It's not your traditional, formal way of fact finding, No es un modo muy tradicional de encontrar hechos, but it's an interesting way to understand how cities are being, or border situations are pero being narrated. es un modo muy interesante de encontrar cuáles son las situaciones en las regiones fronterizas. In this case, I took this shot in Cyprus, in Nicosia, En este caso, esta es una foto que tomé en Chipre, Nicosia, which is a divided city la cual es una ciudad dividida between the Turkish and the Greek. entre los Halves. turcos y los griegos. Yeah, exactly. And okay, now they've reopened partly the roads so that you can actually go from north to south and back. Ellos parcialmente ya abrieron los caminos, puede ir uno de la parte norte a la parte sur del país. But this border between the Turkish north and the Greek south is still a very strong border. Pero en esta división entre la frontera turca y la frontera griega hay un marcado divisionismo. And it's a place where Turkish nationalism, Greek Cypriot nationalism Y es un lugar para el nacionalismo turco y el nacionalismo griego chipriano reinforce the border que refuerza la frontera at the same time that other groups try to y donde al mismo tiempo los Transcend. grupos tratan de trascender transcend this separation, esta separación, bringing in an alternative story, generando una historia alternativa drilling the border, for example. que menciona como taladrando, perforando la frontera. Okay. So yeah, I mean, and U.S.-Mexican border is also an important area of investigation as a border of death. La frontera mexicoamericana es una frontera de estudio muy importante, así como puede referirse a ella como la frontera de la muerte. Several books have appeared just in the last 12 months. Se han publicado muchos libros acerca de esto en los últimos 12 meses. Yeah, Rhys Jones, Border Walls, his book is called Border Walls. Rhys Jones, el libro de Rhys Jones, Praderes de la Frontera, Barras de la Frontera. Others about the U.S.-Mexico border, Algunos otros de la frontera México-Estados Unidos, which are binational. los cuales son binacionales. I know Tony has been involved. Tony at People UTEP and People here in Juarez have been involved in these. Tony con la gente de UTEP y la gente de aquí Juárez han estado trabajando en este libro. And I think it's become an international focus of border studies. Y este se ha vuelto un enfoque muy interesante en los estudios fronterizos. So this is it's really brings the message home. Esto es lo que nos genera, este es el mensaje que nos trae And takes us away from this attempt to geopolitically objectivize the border. y nos mueve del punto de tratar de objetivizar la frontera geopolítica. Europe has the same issue. Europa tiene las mismas situaciones. This map shows Este mapa nos muestra people who have died la gente que ha muerto trying to get into the European Union. tratando de entrar a la Unión Europea. Most of the people die La mayor parte de la gente muere crossing bodies of water, cruzando cuerpos de agua, but oftentimes people do die crossing land borders pero también la gente muere cruzando los territorios and sometimes in captivity y algunos mueren en cautiverio for different reasons, malnutrition por or diferentes just razones, bad health. desnutrición, mala salud. So I think the numbers are something like 22,000. Incredible. In the last 15 years, 22,000 people, they know. Yo creo que en los últimos 15 años, han muerto alrededor de 220,000 personas 22, I think it was 22,000. o 22,000 personas. I don't want to exaggerate the numbers. But that they know, because a lot De of esos people, son los conocidos. they go and you never see that, they're never seen again.
porque muchos de los que van ya nunca los vuelven a So ver. there's no statistics. Así es que no existe una estadística fehaciente. So this is a map, but the dark mirrors of of European migration policies. Este es un mapa que comenta las políticas, el espejo negro, el espejismo negro de las políticas europeas. And it's some people have called these the borders of death. For Y example, algunas personas han mencionado que estas son las fronteras de la muerte. Henk van Houten, for example, the Dutch border scholar Henk van Houten calls these borders of death. El académico holandés los ha mencionado como las fronteras de la muerte. And of course, there's a lot of research being done on the whole surveillance, También se ha llevado mucha investigación de acuerdo a la protección de las fronteras, security system, security sistemas de seguridad, complex complejos de seguridad that are developing around the U.S. que se están European desarrollando borders, en las fronteras estadounidenses y en las europeas, which oftentimes makes very depressing reading. los cuales hacen muchas veces una lectura muy depresiva. See. Next one. Okay. Now, just to finish this up, I promised to say something about the future. It's really easy to Para talk about the terminar con esto, past. yo como comentaba, es muy fácil de hablar del pasado. Go to the archives, Vamos a los archivos, read, releemos, write it up. escribimos, But the future, pero el futuro, yeah, this is open to a lot of speculation. esto está abierto a mucha especulación. So I'll make just a few points about the future, Yo quiero mencionar unos pocos puntos acerca del futuro, based on my own appreciation of what's going on. basado en mi apreciación personal de lo que está sucediendo. Okay, the future can probably, I hope, El doesn't really futuro. mean this, but Yo espero, pero no quiero que esto sea, return to the past. que regresemos al pasado. And here, it's in German. It's the Esto está en cultural core alemán. areas according to Huntington. Estos son los áreas, los núcleos, according to Huntington, Cultural core regions. los núcleos culturales, las regiones culturales. Well, the Western world, El mundo occidental, the Russian world. el mundo ruso. Look at this, North America. Vean esto, Norteamérica. And the rest of Mexico is somewhere. Look at this. You guys must appreciate this. You know, Nosotros tenemos que reconocer, apreciar esto. the Islamic world of states. Los estados islámicos del mundo, World of Islamic states. So el mundo de los estados islámicos. China, India has kind of large cultural areas that. China, India como grandes áreas culturales. Going back to the Darwinian struggle, Que volvemos a la pelea darwiniana, the survival of the fittest. la sobrevivencia del más apto. So going back to Russell and his Vamos natural otra vez orders. a Russell con sus órdenes naturales. So these are but cultural determinists rather than environmentally determinist. Este es un determinismo cultural en realidad, en vez de un determinismo natural de las fronteras. Let's hope we're not going too far in this direction. Esperemos que no nos dirijamos mucho en esta dirección. To end this maybe on a more positive note, Para concluir esto en una nota más positiva, I will just make a few comments. yo quiero hacer solo unos comentarios. I argue that border studies will continue to evolve, Acerca de que los estudios fronterizos continuarán evolucionando, reflecting the ways that society evolves. y esto reflejará cómo evoluciona la sociedad. But it will show that borders Pero va a mostrar que las fronteras are relative son relativas rather than eternally given, en vez de fronteras eternamente dadas, eternally defined concept. que son conceptos eternos definidos. And that the future will be focused on addressing and answering the basic questions that we've not been able to answer. Y el futuro se va a enfocar en contemplar y en contestar las preguntas básicas relacionadas al cómo y al dónde. So, right, in the past we've been trying to explain how, what political processes, where. En el pasado nos abocábamos a preguntar el cómo y el dónde de los procesos políticos, But almost just basically accepting the necessity or the inevitability of borders. pero básicamente aceptábamos la explicación de las fronteras. But why? Pero el por qué. Why do we need these borders? ¿Por qué necesitamos estas fronteras? And I think the answers go very, very deep. Y yo creo que las respuestas son muy profundas. They go deeper than systemic, Son más profundas que sistémicas, capitalist, capitalismo,
structuralist estructuralista, explanations. son explicaciones. I think many of them are very psychological, Yo creo que ellas son muchas respuestas psicológicas, psychological in nature. psicológicas, en naturaleza psicológica. So fear, El miedo, fear, the need for security, el miedo a la necesidad de seguridad, how these result in negative, in the negative construction of borders. cómo esto da como resultado una construcción negativa de las fronteras. And understand that Ya entendiendo esto, in order to understand how that situation might be transcended. tenemos que entender cómo esta situación puede ser trascendente. So, I argue that borders, Yo comento que understanding las borders, fronteras, el entendimiento de las fronteras, I mean, and I'm talking about not just physical, political borders, no estoy hablando solamente de las fronteras físicas, sino también políticas. I'm talking about the social, Estoy hablando de las mental, fronteras mentales, sociales, socioeconomic, socioeconómicas, gender, de género, ethnic, cultural, éticas, culturales. understanding how these borders are made. Entendemos cómo negotiated. estas fronteras se están construyendo y cómo son negociadas. Might help us understand how we can achieve greater inclusion. Yo quisiera saber cómo podemos encontrar mayor inclusión. Because I think that's the biggest problem, is that it's the exclusion, the exclusive nature of borders. Porque este es un problema muy, muy importante, la exclusión de las fronteras. Exclusion creates ignorance, La exclusión crea ignorancia, creates fear, crea miedo, creates a politics of fear, crea un miedo a la política, which of course many people use, a exploit. lo cual mucha gente explota, And we have to understand this. y tenemos que entender esto. So why and how can we use borders to become more inclusive? Así es que, ¿por qué y cómo podemos hacer que las fronteras son más inclusivas? But at the same time, Pero al mismo tiempo, realizing that borders are inevitable, we always make them. tenemos que darnos cuenta de que las fronteras son necesarias. How can we be more inclusive ¿Cómo podemos ser más incluyentes without having a loss of local belonging, local citizenship, sin tener una pérdida de nuestra conciencia local? local democracy? La democracia local. Because you could have, let's say, a borderless world, Porque nosotros podríamos tener un mundo sin fronteras and you might not have any control over anything that happens in your barrio. y pudiéramos presentarnos con la situación de no tener control de lo que sucede ni siquiera en nuestro barrio. So how do we deal with this contradiction? Entonces, ¿cómo trabajamos, cómo negociamos con esta contradicción? We have no real answers to this question. Yo la verdad no tengo una respuesta real para esta situación. So, border studies in the future Los estudios de fronterizos en el futuro might show us how post-national thinking pueden mencionarnos como un pensamiento postnacionalista and intercultural dialogue y el diálogo intercultural can become something real, pueden volverse algo real, lived real, algo vivible, real, rather than just rhetorical, en vez de solamente retórico, and rather than something that's just kind of an utopian desire. y algo en vez de que algo que sea un deseo utópico. And I think Y yo was the creo last slide. que esa fue la última diapositiva de mi presentación. Okay. So thanks for your attention. Muchas gracias por su atención.